Un gran amigo de este programa, Así es. un italiano muy querido, muy cariñoso, Máximo, nos mandó Una nota que nos lleva a viajar. ¿Dónde? Vamos a descubrirlo ver. a través de esta nota. Hola a todos amigos de Conectados y bienvenidos en Molfetta. Molfetta es una ciudad costera de la región Puglia, una región muy famosa por los olivos, por el sol, por el mar y por muchas otras cosas que vamos a ver juntos. Vengan conmigo. Molfetta se asoma al mar Adriático a 25 kilómetros al norte de la ciudad de Bari. Al igual que toda la región de Puglia, la ciudad ha experimentado en los últimos años un aumento del turismo tanto nacional como internacional. En el pasado, en cambio, fue un importante centro industrial también por sus minas de salitre, pero sobre todo centro marítimo por la floreciente actividad pesquera, naval y mercantil de su puerto. La construcción oficial del puerto, tal como lo vemos hoy, se remonta a 1844, cuando el rey de Italia en persona colocó la primera piedra. La milenaria relación entre Molfetta y el mar se refleja también en su gastronomía, rica en platos típicos a base de pescado. Aquí estamos paseando por el lungomare Colonna y frente a mí podemos ver la parte más antigua de la ciudad. El núcleo de la Molfetta más vieja está formado por una pequeña península llamada Isola di Sant'Andrea, que data del siglo III al que se accede por antiguos arcos. Es un entramado de callejuelas muy características, en espina de pescado, donde las casas se desarrollan a varios niveles de altura y a veces están conectadas entre sí mediante pasajes que también sirven de balcones o terrazas. Tanto las calles como las casas están construidas con una piedra de color ámbar, donde resaltan las ventanas verdes. El estilo es decididamente mediterráneo, así como los tipos de plantas que encontramos durante nuestro paseo, es decir, palmeras, bugambillas y plantas suculentas que dan testimonio de un clima cálido y húmedo, típicamente del sur de Italia. Como centro urbano, Molfetta fue fundada por los griegos alrededor del siglo IV, para pasar luego bajo el dominio de los romanos y de otros pueblos que se la disputaron, así como fue comprada, regalada y revendida por reyes y nobles europeos. De hecho, gracias a su posición asomada al mar, tenía una importancia muy grande para el comercio con las otras ciudades del Adriático y del resto del Mediterráneo, como por ejemplo Venecia, Alejandría de Egipto, Constantinopla y Amalfi. Molfetta era también una etapa de los peregrinos que se dirigían hacia Tierra Santa durante las cruzadas. Precisamente uno de estos peregrinos, Corrado de Baviera, es hoy el patrón de la ciudad. A él está dedicada la Catedral del Duomo. Los edificios adyacentes a esta catedral a lo largo del tiempo fueron destinados a seminario y posteriormente a aduana. Volvemos a mencionar las torres del Duomo, así como otro torreón llamado del Mar que Pasa o Passari, para recordar la gran relevancia histórica, cultural y económica que estas torres de avistamiento tuvieron en Molfetta. Saliendo de la isla de Sant'Andrea, que se desarrolló principalmente en aquel periodo, cruzamos el Viale Dante, una avenida que una vez era un canal, después enterrado en los siglos XVIII y XIX, que separaba la isla de la otra parte de la ciudad llamada El Borgo. Aquí en El Borgo encontramos la Catedral de la Asunción, que conserva los huesos de San Corrado, y la iglesia del Purgatorio. Superando la Villa Comunale Giuseppe Garibaldi, que es un parque entre los principales lugares de encuentro de los molfetteses, encontramos el Calvario, un templete octogonal decimonónico de estilo gótico. Este templete es más de 20 metros de altura y fue construido en 1856 por los jesuitas con piedra local y situado frente a la antigua iglesia de San Bernardino, que data de 1451. Antes de irme de Molfetta, vale la pena subir al escenario del Disco Novità, el importante festival de Radio Idea que cada año presenta las novedades discográficas del verano. Sé que cambiará todo en un momento y pensarás en mí, yo cantaré de ti, porque lo que vivimos juntos no para de existir. Y desde el puerto de Molfetta me despido enviándoles un fuerte abrazo. Ciao a tutti, a presto da Massimo Raciti.
Grande Máximo, como despide la nota, cantando muy bien.